Gracias, presidente. Sí, quise debatir el tema histórico porque no es simplemente académico, ingenuo o inocuo, sino porque me parece clave para entender un poco cuál posición tomar hoy, en el momento presente, alrededor de esta discusión de los acuerdos de paz con las FARC. Ese tema histórico, José Obdulio termina coincidiendo, nos habla de unos hechos que me parece vital recobrar hoy. ¿Por qué esa lucha armada entre liberales y comunes se tradujo al final en una discusión inmensa entre la gente que ejercía la violencia en esa época, hace 60 años, entre si el gobierno cumplía y por tanto se aceptaba una amnistía, Guadalupe Salcedo la aceptó o no, y por tanto otros muchos, entre esos Tío Fijo, no se fueron a la amnistía y siguieron en armas. Había una inmensa desconfianza del Estado, de su palabra y del acuerdo que en ese momento el general Rojas Pinilla ponía sobre la mesa. Y creo que ese es un hecho evidente para quienes tenían la responsabilidad en ese entonces de tomar decisiones. Yo podría dividirlos en dos grandes grupos, en aquel entonces, liberales y conservadores, que eran casi todos. Unos, como decía la senadora Cabal, podrían haber dicho, miren lo que sucedió en UNSA, 16 muertos, etcétera, etcétera, monjas asesinadas. Si miráramos toda la estela de masacres de mediados del siglo XX, bien redactado en el libro La violencia en Colombia de varios sacerdotes católicos, son 300.000 muertos en masacres. Y quizás algún grupo allí en ese entonces se levantó a decir, no se puede dar una amnistía a ese tipo de bandidos, degradados, en un conflicto entre liberales y conservadores bárbaro. El corte de franela, el asesinato de niños, la violación generalizada de mujeres. Un tema, digamos, que queda en la discusión histórica, pero otro grupo dijo, no, pues precisamente se trata de acabar esa guerra entre nosotros, los liberales y los conservadores. Y pactaron el Frente Nacional con total impunidad. Y entre esos habría quien dijo, hay que incumplirles a esos guerrilleros liberales, y mataron varios. Y no es en el seno del ejército donde se originó ese tipo de pensamiento, sino en el pensamiento político. Volvió a haber un incumplimiento en aquel entonces y los comunes se sintieron legitimados para seguir en armas. La senadora Cabal decía, esto es el origen de unos comunistas, que no sé qué. No, antes de las autodefensas comunistas habían liberales. Y antes de las autodefensas liberales habían conservadoras. Y víctimas se iban convirtiendo en victimarios. Sí, señor, el señor Marulanda era víctima porque lo iban a matar. Y le mataron a su familia. Pero se convirtió en victimario. Idéntica manera le sucedió a Carlos Castaño, que en el inicio de su ciclo vital era víctima porque las FARC le secuestró y le mató a su padre, pero se convirtió en victimario. Esa es precisamente la lógica de la violencia que hay que frenar. Las víctimas se convierten en victimarios por venganza y no hay Estado, no hay pacto social, hay una cadena de incumplimientos. La historia de esa época, en el origen de esta violencia de 60 años, nos muestra dos incapacidades. La incapacidad de cumplir la palabra en unos acuerdos y la incapacidad histórica de la sociedad colombiana de encontrar un gran pacto social. Y por eso lo que hemos tenido es una guerra permanente, casi perpetua, que aún hoy parece continuar. En aquel entonces, en esa barbarie, quienes pensaron que había que cortarla, creo que tenían la razón, a pesar de la barbarie. Hoy estamos ante este hecho.
Ese número 16, si es territorial, si es el territorio, y el debate numérico que pareciera abrirse un poco ingenuamente, pero que no lo es, tiene un trasfondo. Es intentar incumplir el acuerdo de paz con los FARC por parte de un sector político poderoso. Y habría que hacer la similitud si este sector político de hoy poderoso que quiere incumplir ese acuerdo, que habla de 16 curules territoriales para víctimas, no está repitiendo la grave equivocación de hace 60 años cuando otros sectores políticos poderosos, hoy ya no existen como personas, decidieron también incumplir aquellos pactos. Y antes otros pactos, incluso el pacto con el M-19, senador Gaviria, fue incumplido en este Congreso, en el Congreso de 1989. Lo hundió por decisión del Congreso, era un referendo, y hundió el referendo con todos sus puntos, sino que el proceso histórico dio para que en lugar de ese acuerdo fuera sustituido por una elección nacional a la Asamblea Nacional Constituyente, y nosotros la ganamos. Pero esa línea de incumplimiento nos hace ver una cosa: ¿qué pasa si hoy se incumple? Sí, uno puede decirle, pues, senador Gallo, váyase para su casa o póngalo preso o algo. Muchos aplaudirían, millones aplaudirían. La FARC no vale la pena porque sacó 50.000 votos. Incumplamos, no tienen fuerza política, pueden desaparecer en 8 años. ¿Cuáles serían las consecuencias si no las mismas de hace 60 años? Pero con diferencias. Veamos, la senadora Cabal hablaba de guacho. Le he prestado mucha atención en los medios de comunicación al famoso guacho, que parece que ya tenía un jefe que no es guacho, sino un tal David. Guacho es del cartel de Sinaloa. No quiere reconocerlo RCN, etcétera, por motivos propagandistas, de propaganda política. Pero guacho es del cartel de Sinaloa. ¿Y qué significa un guacho del cartel de Sinaloa en el occidente de Colombia, en Nariño, en la costa pacífica? Que hay otro actor de la violencia, que está creciendo de manera desmesurada y que no solamente está en los alrededores de Tumaco, está en Medellín, está en el Catatumbo, está en el Golfo de Urabá, debe estar entrando a los barrios de Bogotá. La senadora Cabal tiene toda la razón. Es el narcotráfico armado. Es el narcotráfico armado buscando control territorial con jefes extranjeros. Por lo tanto puede desencadenar una barbarie que ni siquiera la violencia de liberales y conservadores o la degradación de la lucha guerrillera de izquierdas puede llegar a igualarse. Es decir, estamos en nacimiento de una nueva violencia en Colombia, repitiendo la guerra perpetua. Volvemos a incumplir, como hace 60 años. Creemos que ese acto no tiene consecuencias porque la FARC es débil electoralmente. Pues la senadora Cabal va a tener razón, digamos, en un sentido. La insurgencia comunista se acaba en la historia de Colombia y en la historia del mundo. Pero aparece una nueva realidad violenta peor que la insurgencia comunista, que puede cooptar todos los actores de violencia de Colombia, que es el control territorial del narcotráfico en una escala multinacional y dirigida desde los carteles mexicanos, con capacidad de balcanización del territorio colombiano y cooptación de parte del Estado. Si esa es una realidad que empezamos a ver, y Guacho es un ejemplo de eso, lo más conveniente no es garantizar que la sociedad que vive en esos territorios que podemos perder de facto como soberanos, como soberanía nacional, en manos de esa nueva gente de la violencia, la manera de que esa población pueda estar al lado del Estado colombiano y no perder su control,
nuestras circunscripciones territoriales parcialmente, no solamente, porque no es lo único. Es decir, este tema del territorio no es importante para definir o la violencia o la paz. Las guerras de Colombia no son territoriales. La única guerra nacional que yo recuerdo fuera de la independencia nacional es la del M-19, que no tenía territorio. Y por eso fracasa en la Constitución del 91, entre otras cosas. Pero aquí el territorio juega. Entonces, una sobrerepresentación desde el punto de vista poblacional de los territorios que vivieron la violencia de la FARC y el Estado es negativo si sabemos que en esos territorios el vacío lo está llenando no la FARC ni el Estado, sino un actor de la violencia mucho más bárbaro. ¿No sería más inteligente del Congreso tratar de salirle al paso a esa nueva violencia, precisamente dándoles más representación política a las sociedades de esos territorios, ojalá realmente a partir de sus víctimas? Porque si no... Un minuto personal, Petro, por favor. Si no lo hacemos, lo que se hace es profundizar el control de ese tipo de territorios por los nuevos carteles del narcotráfico con control territorial. Es decir, lo que hacemos es profundizar la nueva violencia. Una de las tesis aquí esgrimidas es que las víctimas están en toda la nación y no solamente en esos territorios, lo cual es cierto. Y si la circunscripción es para víctimas, entonces ¿qué pasa con las víctimas que no están allí? Por ejemplo, las de Bogotá. Pues yo accedo, digamos, a que lo discutamos, mantengamos el acuerdo para cumplir lo hecho por el Estado, lo firmado por el Estado, 16 circunscripciones en la Cámara, porque es la entidad de la territorialidad en el Congreso, y agreguemos 8 curules en el Senado de circunscripción nacional elegida. Porque yo sí creo que no podemos repetir la historia de un presidente nombrando congresistas, como ya existió en el caso de la CRS, Corriente de Renovación Socialista, o como lo proponía el presidente Uribe en su momento, para hacer la negociación con los paramilitares que yo recordé en alguna sesión plenaria. No, congresista tiene que ser elegido, porque es la representación